¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como todos los jueves estamos en vivo, pasaron unos segundos de las 8 de la noche y estamos haciendo panorama, este repaso de las noticias más importantes de la coyuntura local e internacional. Sobre todo en lo local, en estos momentos se está desarrollando una reunión muy importante en la Casa de Gobierno. La presidenta Cristina Fernández recibe a la cúpula de la Iglesia. Esto se da en el marco después de los roces que hubieron la semana pasada a partir del documento presentado por la Conferencia Episcopal, en que se señalaba, se destacaba una enfermedad de violencia que está viviendo la República Argentina. Se lo reprochó muy duramente desde las figuras del gobierno nacional. Se comparó con el 55, el 76 y el 2001, como si la violencia política de aquellos momentos fuera la misma que se vive en estos días. Bueno, seguramente de eso estarán discutiendo la presidenta y los representantes de la Iglesia, y habrá que ver si de esto sale algo bueno, algún planteo importante. Por otra parte, noticia también de los últimos minutos, y es que la justicia declaró la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán para que se investigue el atentado contra la sede de la AMIA. Recordemos que se votó en nuestro Congreso como si fuera un tema importantísimo, y realmente es un tema importante determinar qué fue lo que pasó hace casi 20 años atrás en ese terrible atentado contra todos los que vivimos en este país. Pero la justicia lo que determinó es que ese acuerdo es inconstitucional. Acuerdo que, recordemos, se votó a las apuradas en el Congreso argentino y prácticamente se ignoró por parte de las autoridades del país islámico. Por otra parte, también otra noticia muy importante es en realidad el anticipo. Se pensaba que se iba a resolver hoy, se dice que se pasó para mañana, y también tiene que ver con la justicia y la situación del vicepresidente Vudú, que pidió su falta de mérito respecto de la investigación que se lleva en su contra por presunta participación interesada como funcionario del gobierno nacional en la estatización o en la suerte de la imprenta Chicone. Bueno, verá si la justicia hace caso a lo que pide Vudú, que es su sobreseimiento, o pide que la investigación siga adelante, y esto se cree que se va a resolver mañana. Por otra parte, también noticia muy importante desde el ámbito económico. Venimos diciendo siempre desde este programa que, si bien el tipo de cambio no es la principal variable de la política económica, sí integra el lote junto con el empleo, con la inflación y con la tasa de interés. En realidad está todo interrelacionado, de las 5 principales variables económicas, y hablamos justamente del tipo de cambio y esta microdevaluación que se dio esta semana con una suba de 5 centavos en el dólar. Realmente no es una suba de magnitud, es poco más del 0,5%, de hecho no se compara con el 30 y pico por ciento que hubo hacia la segunda quincena de enero, pero recordemos que la UIA entregó un documento al ministro de Economía la semana pasada respecto del impacto de aquella devaluación y cómo afectó en su momento, desde el punto de vista industrial positivo, la competitividad de la República Argentina, pero cómo después la evolución de precios de estos primeros meses del año fue afectando esta competitividad, y que si no había un nuevo ajuste cambiario, hay gente que dice, bueno, los industriales piden nuevamente devaluar en contra de los salarios argentinos, se iba a perder aquella ventaja competitiva. Hablamos justamente de inflación. Ayer el ministro de Economía se adelantó dando a conocer el índice de precios nacional urbano, que dio para marzo para abril un 1,8%, reflejando esa desaceleración. En realidad 1,8% en un mes es un montón, es lo que la mayoría de los países tienen en un año o por lo menos en 10 meses. Pero en el Ministerio de Economía festejaron este 1,8% como una desaceleración versus los casi 3 que tuvieron los primeros 3 meses del año. Y hoy el Congreso dio a conocer el índice de las consultoras privadas, un punto arriba en 2,78%. Son estas las principales noticias básicamente de la coyuntura local. Presentamos el tema del que vamos a estar hablando hoy, un tema muy importante, que es el hostigamiento, que es el bullying. Vamos a nuevamente tratar de definir qué es, para no confundirlo con otras situaciones problemáticas que se viven en la vida diaria, ¿no? En la vida de relación de todas las personas. Por eso estamos con María Sisman, que es licenciada en psicopedagogía, directora de Libres de Bullying. María, gracias por estar esta noche con nosotros. Y también estamos con Cintia Servis, que es creadora de la campaña No Más Bullying en Argentina. Cintia, gracias por estar también con nosotros. Hacemos una breve pausa en Panorama y ya después nos metemos directamente todo el programa con este tema. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ANBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida.
es un consejo de AISA. En Varela, contribuir es ganar. Pagando todas las tasas municipales, participás de un sorteo por un 0 kilómetro e importantes premios. Registrate en www.varela.gov.ar. PAMI sigue garantizando atención a las personas mayores de todo el país. ¿Cómo lo hace? A través de las 38 sedes de unidades de gestión local que brindan contención a las personas mayores y simplifican sus trámites. Gracias a la inauguración de 120 nuevos puntos de atención, llegamos a un total de más de 700 en todo el país. Esto permite una mayor descentralización de los servicios de PAMI, generando una política de integración que permitió incorporar 1,5 millones más de personas, alcanzando un total de 4.500.000. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Bueno, constantemente, ¿no?, nos estamos enterando de situaciones de hostigamiento, situaciones que sufren sobre todo chicos, más que nada en ámbitos escolares o en ámbitos también sociales. Ahora vamos a tratar de definirlos y delimitarlos, pero también muchas veces nos confundimos con otras noticias que creemos que están dentro de este ámbito y no lo están. Afortunadamente, creo yo, y seguramente los especialistas nos lo van a poder aclarar, se está empezando a hablar y mucho de este tema, se están haciendo campañas desde organismos oficiales, que tal vez es la clave, ¿no?, para que esto se empiece a discutir primero en el ámbito de la familia, después en el ámbito de los colegios y en los ámbitos donde hay interrelación de personas y sobre todo hay chicos en el medio. Y además, sobre todo, en un país como la República Argentina, donde el fútbol tiene tanto impacto, se está aprovechando los espacios publicitarios de la transmisión de los partidos más importantes de los fines de semana. También ya se había hecho en su momento y se retomó ahora esta campaña, y es importante, ¿no creo yo, María? No sé cómo lo ves vos, no, para nosotros es que se ponga en primera plana este tema, ¿no? Que se hable, que se aclare, que se concientice, pero que no se banalice, ¿sí? O sea, que se sepa de qué se está hablando. A veces es el riesgo, ¿no? En donde, bueno... A veces hablar demasiado del tema también lo termina banalizando. O hablar mal, o naturalizarlo, o reírse cuando se habla, ¿no? Como se observa, digamos, en algún tipo de programa. Entonces, los chicos que sufren, tanto desde un lugar como del otro, ¿no?, de situaciones de mal clima escolar, de violencia, de hostigamiento, de maltrato, no lo pueden tomar en risa. Entonces, una cosa es que se aprovechen situaciones como para sacar el tema, y otra es, ¿sí?, que se banalice riéndose un poco de esta misma situación, porque el tema es grave. Cuando uno lo pasa, es grave. Ahora, empecemos primero a demarcar, ¿no?, de qué vamos a estar hablando. ¿Toda situación de tensión o de violencia escolar o de agresión escolar se puede considerar como bullying? No. Ese es uno de los errores que estamos notando ahora, como que se considera cualquier tema violento, incluso en las cercanías de la escuela, porque puede ser en la vereda o enfrente de la escuela, y se lo considera bullying. El bullying tiene una presentación muy clara, que es el desequilibrio de poder, es la fuerza de uno que intimida intencionalmente a otro frente a un público que sostiene esa humillación. Y esto se hace a escondidas de los adultos, ¿sí?, mediante agresiones físicas. Podemos decir que hay tres actores en una situación de bullying. Sí, hay un chico que está siendo hostigado, alguien que comanda ese hostigamiento, los espectadores que por ahí apoyan al líder o se callan, pero que necesita el hostigador de este público, ¿sí?, frente al cual hacerse valer. De no estar ese público no se daría la situación. No, se dan otras situaciones, pero se desarma, es otra cosa. Esto es muy sutil. Quien hostiga no lo hace abiertamente y poniendo toda, digamos, toda la energía al mismo tiempo. Lo va a hacer sutilmente, probando a ver hasta dónde puede ir, midiendo, tratando de entender qué es lo que le molesta al otro y ahí pegar. No hace falta un insulto, no hace falta un apodo ofensivo, hace falta una presencia y saber a dónde agredir. Ahora, ¿sí? Por lo menos yo recuerdo en mi infancia, ¿no?, unos 20 y pico de años atrás, se naturalizaba estas situaciones, ¿no? Se creía como que eran parte del desarrollo normal del individuo. Muchas situaciones sí, de violencia se han naturalizado y se consideraban que ¿no?, lo que no mata fortalece, o así se hacen los hombres, o de esa manera van a aprender a defenderse. Y con ese criterio tendremos que salir todos con una armadura para defendernos frente a las injusticias del mundo, digamos. No, yo creo que todo esto sí existía, ahora es peor, ahora hay más medios, ahora hay modelos de exclusión y modelos de poder a los cuales los chicos se adaptan como pueden y muchas veces se adaptan de esta manera. Cintia Serviz, ¿en qué consiste esta campaña que vos estás llevando adelante? Bueno, nosotros empezamos en el 2012, en noviembre, más que nada para ayudar a la reglamentación, no, para que aprobaran la ley que se aprobó el año pasado
Y nosotros nos manejamos más que nada con los chicos, ayudando a las víctimas, conteniéndolas, haciéndose entender que tienen que hablar, que no se tienen que callar y que no están solos y que no son los únicos a los que les pasa eso. Y por sobre todo que ellos no tienen un problema, sino que es el problema del acosador. O sea, es común que la persona que participa, no sé si decir en el rol de víctima de esto, ¿no? Pero que calle esta situación. Por lo general sí, porque sienten culpa, piensan que son un error, que tienen algo para que los demás se rían de él, o porque les da vergüenza decir que yo sufro bullying, porque es como ponerse en un escalón más abajo que el resto. Y por lo general lo callan porque, o capaz que no se los cuentan a los padres porque piensan que ellos tienen muchos problemas como para agregar otro, o porque piensan que no los entenderían o que van a decir que quieren llamar la atención, y por muchas causas a veces lo callan y es peor. Y este silencio es un bloqueo a la solución. Ese silencio es el que los ahoga, es el que hace, por un lado, que el otro crea que tenía razón. O sea, como la víctima calla, el otro se fortalece y va legitimando su acción, pero además va haciendo que se enferme quien lo padece, ¿sí? Porque todo lo que no se dice por algún lado sale, entonces empiezan a tener problemas físicos, problemas de conducta, de dormir, para alimentarse, y este silencio además, lo que decía Cintia es importante, no le quieren decir a los padres o a los maestros por algo, ¿sí? Y puede ser o porque no confían en cómo van a actuar, o porque le generarían otro problema extra, o porque se avergüenzan, o porque los padres hasta ese momento le dan respuestas que ellos saben que no sirven. Por ejemplo, defendete, ¿por qué no dijiste? Deberías haber hecho. Y todos los chicos que lo pasan saben que deberían hacer otras cosas. ¿El ámbito de estos acosos es escolar o excede las escuelas? Excede porque lo que necesita el escenario es el verse permanentemente, encontrarse y estar obligados a tener ese vínculo. Si un chico tiene que ir a inglés 3 veces por semana con los mismos chicos durante todo el año, también se puede dar en un club, en el barrio, en la plaza. Digamos, necesita así de la permanencia constante y obligada. O sea, son relaciones frecuentes, relaciones permanentes. Pero además el chico quiere pertenecer al grupo, no es que está contento quedándose afuera. Ningún chico quiere quedarse solo. Entonces, cuando no encuentra la forma de ser aceptado, empieza a hacer cualquier cosa con tal de que lo acepten. Y vos recién me decías, Cintia, que la persona que lo sufre lo calla a veces para no sentirse disminuido. ¿Hay alguna condición por la cual alguna persona justamente llegue a este lugar, llegue a este rol, o si que podemos decirlo es fortuito? ¿Al rol de víctima, sí. ¿no? Y no, porque, o sea, no cualquiera puede ser, o sea, no es que cualquiera puede ser víctima de bullying, pero más que nada, a veces, por lo general, es porque el chico tiene un perfil bajo, porque es tímido, porque es callado y de alguna manera es manipulable para el resto, y entonces por eso se la agarran, o porque es diferente en algún motivo, no sé. Sí. Si no hace lo que hace el resto, ya de alguna manera se destaca y por eso van y lo agarran. ¿Y se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. De eso se trata. Porque en general siempre hablamos de la situación una vez que se visibiliza. Lo ideal es trabajar desde que los chicos, desde la familia, pero después desde el nivel inicial, no porque en el nivel inicial puedan armar estructuras de estrategia, de manipulación, ¿no? Pero sí trabajar todo lo que tiene que ver con la mirada del otro, el reconocimiento, la no discriminación, la inclusión, la participación, el respeto por ser tímido. O sea, el tímido no tiene que dejar de ser tímido para que no lo molesten. Esa timidez tiene que encontrar y debe ser ayudado como para que pueda, siendo tímido, tener su lugar sin ser expuesto, digamos, desde los docentes, ¿no? Y en la escuela y en la casa, prevenir como para que no se estructure este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves, Cintia? Sí, yo pienso lo mismo también. Más que nada hay que formarlos desde muy chiquitos, porque si se los agarra ya adolescentes es muy difícil enseñarles esas cosas, porque es como que les da lo mismo lo que les digan los docentes, y sin embargo si a mí, por ejemplo, en jardín ya me agarraban y me dejaban a un lado, y yo ya me acostumbré a eso, a que vaya, donde haya un grupo grande de gente de mi edad, me van a dejar de lado. Entonces, de alguna manera yo ayudé a que, no sé si ayudé, o sea, yo me puse en ese papel sin querer porque estaba acostumbrada y porque pensaba que era normal ser dejada de lado. Entonces hay que enseñarles a los chicos a integrar al resto, a que hay que respetar a las diferencias del otro, que no, o sea, no hay que decirle que somos todos iguales, sino que somos todos diferentes y que por eso hay que respetar las diferencias de cada uno y
y ser tolerante también, que creo que falta mucho. Esto, digamos, viéndolo desde el punto de vista del chico que es el que es víctima de esta situación. Ahora, ¿quién es víctima? No sé si existe el victimario o son todos víctimas, ¿no? Pero quien hace el hostigamiento, el acoso, ¿percibe estas señales? Ahí tenemos que trabajar, ¿no? Más allá de enseñarle a uno a reaccionar si lo acosan, es trabajar con los chicos para que no acosen. Ajá. ¿Qué le pasa a un chico? Es difícil a veces ver cuando alguien sufrió mucho que el que lo hizo también tiene necesidades, pero las tiene. No cualquiera hostiga a sus compañeros, no cualquiera le hace doler al otro sin reaccionar, ¿no? Entonces hay que ver para ese chico qué es lo que lo llevó, pero además prevenir quiere decir darle un lugar a todos sin llevarlos a la necesidad de hacerse valer por este tipo de cosas. Los chicos buscan ser reconocidos, claro. ¿Sí? El que hostiga busca ser reconocido. Habrá que ver qué lo lleva a él a esa manera, ¿sí? De hacerse reconocer. Pero no es lo mismo, como decía Cintia, trabajar a los 8, 9, 10 años que a los 15 o 16. Entonces tenemos que empezar lo antes posible a trabajar con los chicos en la escuela. Sucede tal vez que en la adolescencia, que es una etapa difícil, ¿no? Para todos, tal vez explotan más o se exhiben más estas cuestiones que vienen un poco larvadas. Y además que es tan multicausal todo esto, ¿no? Como que interviene lo familiar, lo individual, lo escolar, la calle, los proyectos de vida, como que ahí es donde es difícil tener una fórmula única para aplicar. Porque lo que decía Cintia es muy sensato, o sea, el chico que se empieza a quedar retraído, empieza a creerse que esa es la manera normal de relacionarse, y lo mismo los demás. Entonces ahí el rol del adulto es fundamental, como para decir, no, acá el juego es para todos, acá la mirada es para todos, y no esperar que los chicos lo resuelvan. Ahora, este es un tema multicausal, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, una pelea, una situación de juego que deriva que es bastante común, yo no sé si es natural y estamos entrando en esta naturalización, pero entre chicos sobre todo, es muy común que en una situación de juego se genere una fricción y eso termine en golpes o en dichos, en agresiones. ¿Se puede considerar eso como bullying? No, porque los chicos naturalmente, si uno mira cómo juegan los chicos de 4 o 5 años, se agarran de los pelos, se quedan con un mechón en la mano y es evolutivo y tienen que aprender a jugar. Y es el maestro o los padres en una casa los que reconducen el juego, ¿sí? Ahora, para que se instale... Hay que enseñarle al chico qué significa la pelea y en todo caso que hay situaciones de pelea y situaciones de no pelea. Pero además que no se pega, o sea, obviamente hay un montón de padres que dicen, bueno, pero si no se sabe defender, pero por regla no se pega, no es la violencia, es la palabra la que nos lleva a resolver y a hacernos amigos, ¿no? Tensiones hay siempre, los chicos tienen derecho además a elegir con quién jugar y con quién no. Lo que no está bueno es que organicen a todo el resto del grupo para que no jueguen con uno. Esa es la diferencia. ¿Sí? O sea, yo puedo elegir con quién quiero ir al cine, con quién no, pero organizar a todos para que a cierta persona no le inviten, ya ahí tiene que intervenir un adulto y decir, esto no se hace. ¿Y existe el bullying mediático de lo que se está hablando mucho en estos días? El bullying por definición es otra cosa. Como se ríen, entiendo que pregunté una pavada. No es una pavada. No, aparte la gente se confundió mucho y en Twitter yo vi que había gente confundida y hay gente que estaba totalmente en contra porque entendían de qué se trataba. Sí. El bullying es bullying, no es bullying mediático, no sé. O sea, eso que puedo decir cómo surgió más o menos del término. Sí. Bueno, supuestamente era, hasta lo que entendí yo, hasta lo que leí, que a Violeta, o sea, a Martina, la que hace Violeta, le estaban diciendo en los medios que era anoréxica porque estaba muy flaca, no sé qué, y como que empezaron a hablar de eso, y supuestamente los padres de ella y ella dijeron como que le estaban haciendo bullying mediático porque los medios estaban atacándola de alguna forma, y para mí es, primero, como explicó ella, lo que es el bullying no tiene nada que ver con esto. O sea, se está usando muy mal el término, de tanto que se habla de bullying, lo están aplicando para todo y no todo es bullying. Claro, eso es lo importante, delimitar en qué condiciones. No es bullying político, no es bullying mediático, no es bullying de los periodistas hacia las vedettes. Pero sí, por ejemplo, puede existir un acoso cibernético, tal vez. Hay acoso y hay hostigamiento. O sea, más allá de digamos, situaciones que no son violencia física, pero sí, sobre todo en chicos que tienen tan naturalizada la relación con la tecnología, que haya un acoso constante a partir de la interrelación en redes sociales. Que llamamos ciberbullying o ciberacoso, ¿no? En donde lo que no interviene es el cuerpo, porque como bien decís, está mediatizado por la pantalla. Física. Claro, pero las agresiones y el maltrato pueden llegar a ser mucho más grandes porque se expanden a una cantidad de involucrados que en el cara a cara es más limitado, ¿no? En lugar de 20 chicos como puede haber en un aula, con las redes se puede llegar a 5.000 o más. Claro.
Entonces el impacto es más... Digamos, incluso participando personas que no conocen y que personalmente a los involucrados. Sí, y que se suman porque los invitó a alguien que para ellos es importante, ¿no? Entonces, sin conocer a quien lo está padeciendo, se suma mucha gente con tal de seguir al otro que es popular, ¿no? Como decían en un momento, los chicos hablaban de farándula. Ser farándula en las redes es tener muchos seguidores, ser conocido, ser famoso, ¿no? Entonces, con tal de hacerle el elenco, digamos, estable de estos chicos, se suman a situaciones de agresión a alguien que ni siquiera saben qué es. Y el daño es muy grande. ¿Sí? ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. No es con el ciberbullying, pero sí, a mí me pasó que me acosaba gente que yo ni conocía porque eran amigos de los que me acosaban en el colegio. Entonces capaz que me veían en la calle y se reían, me señalaban en los cumpleaños también o en donde sea, y me aparecían en todos lados. Yo no sabía ni cómo se llamaban, nada más los conocía de cara y sabían que eran amigos de ellos. Y ellos se prendían en esto porque como eran amigos... Como un efecto imitación. Claro, eran todo ese grupito contra mí. Y una vez mi vecino, que era amigo de ellos, le fue a preguntar, porque mi papá le dijo, o no me acuerdo quién le dijo, anda a preguntarle por qué se ríen de tal cosa, por qué le dicen eso, esos chicos, no mis compañeros, los otros. Y dice, no sé por qué nos reímos. Y ni siquiera sabían por qué se estaban riendo, pero con tal de estar en ese grupito y hacer lo mismo que todos, se reían de mí, ni siquiera tenían motivos para reírse. Lo que hay que tener presente siempre es poder generar espacios de reflexión que los mismos chicos, quienes acosan o quienes se suman por contagio, puedan reflexionar acerca de lo que está pasando. ¿Sí? Puedan hacer un paréntesis, poner palabras, pensar, a ver qué lo llevó o qué pasa o qué le pasa al otro que lo está padeciendo, ¿no? Ese espacio reflexivo es el que tenemos que ¿Y cómo fortalecer. se logra esto, digamos? Es imprescindible trabajo, una guía por parte, estimo yo, de adultos. Sí, sí, es un trabajo permanente. Ahora hay muchos El padres... adulto tiene que estar capacitado también, porque tal vez no cualquiera puede hacer esta guía. Lo que pasa es que hay que detenerse frente a ciertas cosas que dicen los chicos si uno las deja pasar a veces por comodidad, ¿sí? ¿Qué cosas, por ejemplo? No, porque en el colegio el otro es un villero, ¿no? Y se naturaliza eso como lenguaje en lugar de decir, ¿qué quieres decir? A ver, ¿quién es? Digamos, ¿por qué lo llamas así? Puede pasar lo contrario, que es cheto o que... ¿no? Todo un combo de estereotipos y de prejuicios que familiarmente se dejan pasar hasta que a uno no le toca. Cuando a uno le toca, ahí sí pretende que todo el contexto se movilice para ayudar a su hijo. Pero es un trabajo cotidiano de aceptación del otro, como bien decía Cintia, no que somos todos iguales. Somos todos diferentes y todos tenemos derechos y eso es lo que nos iguala. Entonces el maltrato no tiene que ser tolerado desde la familia en ningún ámbito de la familia, ni con los empleados, ni con los que se acercan por algún motivo a la casa. Tiene que ser otra mirada. O sea, hay una relación en el entorno familiar que es imprescindible o inevitable. Como yo trato a los otros, mis hijos van a tratar a los otros. Claro. No hay mucha ciencia ahí, digamos. Pueden pasar otras cosas, pero digamos la mirada que yo tengo con mis hijos es la que mis hijos van a tener hacia afuera. El primer lugar donde hacemos sociedad es en casa con ellos. Entonces eso es lo que de alguna manera después van a llevar, con algunas diferencias o menos, digamos, no es que es tan matemático, pero me parece a mí que surge de ahí. ¿Y María, es positivo que sobre todo desde los organismos públicos se empiece a instalar el tema? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no estamos siendo cómplices del silencio y de meter abajo de la alfombra un montón de cosas que, como bien decíamos, vienen pasando hace muchísimo tiempo, no se encaraban y no se tomaban, pero siempre con seriedad. Es lo que nosotros, creo que Cintia también desde No Más Bullying reclama, nosotros como Libres de Bullying, que es saquemos no estigmaticemos a nadie, pero hagámonos cargo de lo que está pasando. ¿Y hay más casos ahora o son más visibles? Y me parece, puede ser de las dos cosas, porque antes capaz que no se conocían los casos porque no se hablaba del tema. Y la gente tampoco sabía que era el bullying o capaz que no le daban importancia, entonces no se hablaba en los medios ni nada. Claro. Y ahora es como que son dos cosas. Lo sacan más a la luz y a la vez hay chicos que lo sufren y se animan más a contarlo porque ven que hay otros chicos que lo cuentan. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Porque, por ejemplo, muchas veces con delitos, ¿no? Uno a veces como comunicador dice, no estaremos cometiendo un error los medios al hablar de determinados delitos y terminan imitándose, como por ejemplo violencia de género y agredir a las parejas con fuego. Hay algo importante que es de qué manera se cuenta, de qué manera se trata. Cuando en un medio, por ejemplo, aparece un video de una golpiza y los medios pasan y pasan el video y lo reproducen, está todo el día en todos los canales de noticias, esa golpiza no ayuda, porque quien lo hizo sale
agrandadísimo, ¿no? Y los otros van a querer llegar a más canales. Claro. Y además tienen que volver a la escuela. Imitación Puede generar, ¿sí? Entonces, y además naturalización, cuando uno no sufre con el dolor ajeno, es para preocuparse. Entonces, empezar a ver en todos los televisores que a uno lo rodean, que le están pegando y que la gente sigue comiendo y es como otro caso más, ¿no? Se deshumaniza un poco la situación y ahí hay un riesgo, me parece. Pero creo que hablar, discutir el trabajo interdisciplinario, juntarnos, estamos formando una red como para poder atender los chicos en cualquier lugar y que no esté tan focalizado acá, ¿no? Todo eso colabora y los medios, sin duda, que nos han ayudado mucho también en esto. ¿Y es lo mismo en escuelas públicas que en escuelas privadas, teniendo en cuenta sobre todo que en círculos privados a veces es más cerrado, más difícil de entrar? Es lo mismo. No sé, me No parece cambia. que no cambia. No cambia nada. Algunos No cambia. pensaban que en los colegios del Estado se da más, pero yo fui a un colegio privado y me pasó, hay gente que va al colegio del Estado y está re bien y no cambia. Porque la discriminación es la misma, Ajá. no importa de qué nivel social hablamos. Cuando alguien discrimina y maltrata al que considera inferior o se deja maltratar por el que considera superior, la estructura es similar. Cambiarán por ahí los objetos, el consumo, de ver el lugar donde se juntan. De distinta forma, pero es discriminación. Es lo mismo. Bueno, seguiremos hablando del tema, afortunadamente y lamentablemente, ¿no? Creo yo, pero por lo menos se habla y es tal vez lo más importante. Agradecemos el espacio siempre, ¿no? Porque es una manera de que, que no nos parezca tan natural que alguien sufra y que alguien esté generando ese sufrimiento. Bien, María Sisman, directora de Libres de Bullying, gracias por estar esta noche con nosotros. Cintia Servis también, creadora de la campaña No Más Bullying en Argentina, muchas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos y la invitación como siempre para el próximo jueves a partir de las 8 acá en Panorama. Hasta luego.